Imagina esto. Hace 5 años podías llenar el carrito del supermercado con $50. Hoy con esa misma cantidad, apenas llevas unas cuantas cosas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué cambió? Este fenómeno no es casualidad y tiene un nombre: inflación. Pero, ¿qué es exactamente la inflación y cómo puede afectar tu dinero y tus finanzas a largo plazo? En este video no solo vamos a explicar qué es la inflación y por qué ocurre, sino que también vamos a profundizar en cómo está afectando directamente a tu bolsillo y cómo puedes protegerte. Así que quédate hasta el final porque compartiré estrategias prácticas que puedes aplicar desde hoy para no solo sobrevivir, sino salir fortalecido en medio de esta situación económica. Lo explicaré de una forma clara, práctica y directa para que entiendas cómo tomar el control de tu dinero, incluso en tiempos difíciles. ¿Qué es la inflación? La inflación es algo que todos experimentamos, aunque no siempre le pongamos nombre. Es el aumento constante y sostenido de los precios de los bienes y servicios con el tiempo. En otras palabras, es cuando el dinero pierde valor. Imagínate que hace 10 años estaba en una cafetería y pagaba $2 por un café. Y hoy, ese mismo café cuesta $5. Es el mismo producto, la misma cantidad, pero ahora necesitas más dinero para comprar. Eso es inflación en acción. Cada vez que los precios suben, baja tu poder adquisitivo. Es decir, lo que puedes comprar con tu dinero disminuye. Así que, aunque tengas la misma cantidad de dinero en el bolsillo, en realidad estás ganando menos. Esto afecta no solo al café, sino a todo. Desde el supermercado hasta el alquiler, el transporte, tus ahorros y tu capacidad para invertir en tu futuro. Lo que antes era accesible, ahora se siente como un lujo. Y lo peor es que este proceso ocurre de manera gradual, casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que tu dinero ya no alcanza. Ahora bien, ¿por qué ocurre la inflación? ¿Es algo que simplemente pasa o hay factores detrás que lo provocan? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué ocurre la inflación? La inflación por demanda. Imagina que hay un producto muy deseado, como entradas para un concierto popular o una consola de videojuegos nueva. Si hay muchas personas queriendo comprar, pero no hay suficiente para todos, los precios suben. Esto mismo ocurre en una escalada dentro de la economía. Cuando la demanda supera la oferta, los precios de todo tienden a aumentar. Inflación por costos. Este tipo de inflación ocurre cuando los costos de producción aumentan, como los salarios de los trabajadores o los precios de la materia prima. Por ejemplo, si el precio del petróleo sube, esto afecta el transporte, la fabricación de productos, prácticamente toda la cadena de suministros. Y esos costos adicionales se trasladan al consumidor final, o sea, tú. Inflación monetaria. Cuando los gobiernos imprimen demasiado dinero, el valor de la moneda disminuye. Es como si hubiera más billetes persiguiendo la misma cantidad de bienes. El resultado. Los precios suben porque el dinero vale menos. Esto se conoce como inflación monetaria y es una de las razones más comunes detrás de crisis económicas severas. Quizás te estés preguntando, ¿qué tan grave puede ser esto? Bueno, veamos algunos ejemplos históricos que nos muestran cómo la inflación puede cambiar completamente la economía de un país. Ejemplos históricos de inflación. Zimbabue, 2008. La inflación llegó a niveles de hiperinflación. ¿Qué significa esto? Los precios subían tan rápido que las personas literalmente llevaban bolsas llenas de dinero para comprar productos básicos. Un billete que valía millones no tenía prácticamente ningún valor. Esta situación llevó a la quiebra a miles de familias, y el gobierno no tuvo otra opción más que abandonar su moneda. Venezuela 2017. En Venezuela, la inflación llegó a superar el 1.000.000% anual. Esto significa que el precio de los productos básicos se duplicaba en cuestión de días. Las personas tenían que trabajar más horas, buscar varias fuentes de ingresos o incluso emigrar para sobrevivir. Muchos venezolanos reportaron que su salario mensual apenas les alcanzaba para comprar una comida completa. Esta hiperinflación destruyó la capacidad de ahorro y empujó a millones de personas a la pobreza. Alemania 1923.
Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania experimentó una hiperinflación tan severa que el dinero se volvió prácticamente inútil. Las personas utilizaban billetes para encender fuego o como papel tapiz, porque su valor era inexistente. Esto generó una profunda inestabilidad social y política que eventualmente contribuyó al ascenso del nazismo. Aunque no estés viviendo una hiperinflación, el impacto de un aumento constante de precios puede ser devastador si no estás preparado. Acerca de cómo ahorrar en tiempos de inflación, lo hablé en un video anterior que te invito a verlo. Ahora bien, ¿cómo afecta la inflación directamente a tu bolsillo, tu calidad de vida y tus metas financieras? Veámoslo a detalle. ¿Cómo afecta la inflación a tus finanzas personales? Tu poder adquisitivo. Este es el impacto más obvio. Lo que antes comprabas con $100, ahora puede costar unos 120 o más. Esto significa que tu dinero pierde valor cada día y necesitas ganar más para mantener el mismo estilo de vida. Tus ahorros. Si tienes dinero guardado en una cuenta bancaria que no genera intereses o rendimientos, estás perdiendo dinero sin darte cuenta. Por ejemplo, si la inflación anual es del 10% y tus ahorros no crecen en un año, tus $1,000 tendrán el mismo poder de compra que $900. A largo plazo, esto puede destruir tus aviones financieros. Ahorrar es importante, pero hacerlo de manera inteligente es clave para que tu dinero no pierda valor con el tiempo. Tus ingresos. Si tu salario no aumenta al mismo ritmo que la inflación, en realidad estás ganando menos. Por ejemplo, si la inflación es del 8% anual y tu sueldo solo sube un 3%, la diferencia del 5% representa una pérdida del poder adquisitivo. Tus deudas. Aquí hay una pequeña ventaja. Si tienes deudas con tasas de interés fijas, la inflación puede beneficiarse. Esto se debe a que el valor real del dinero que debes disminuirá con el tiempo. Sin embargo, si tus deudas tienen tasas variables, estas pueden aumentar y volverse más costosas. Tu capacidad para invertir. La inflación puede hacerte sentir que nunca tienes suficiente dinero para empezar a invertir, pero posponerlo solo empeora la situación. Cada año que pasa sin que inviertas, pierdes la oportunidad de generar rendimientos que podrían protegerte de la inflación. Entonces, ¿cómo puedes protegerte de la inflación? Vamos a hablar de estrategias prácticas que puedes aplicar desde hoy. ¿Cómo protegerte de la inflación? Invierte en activos que crecen con la inflación. Algunos activos como bienes raíces, acciones y materias primas que son oro y plata, tienden a mantener su valor o incluso a crecer durante la inflación. Por ejemplo, invertir en propiedades puede ser una buena estrategia, ya que los precios de los inmuebles suelen aumentar con el tiempo. Diversifica tus ingresos. No dependes de una sola fuente de dinero. Considera opciones como crear un negocio, generar ingresos pasivos o aprender nuevas habilidades que te permitirán ganar más. En tiempos de inflación, tener ingresos adicionales es fundamental. Invierte en tu educación financiera. La mejor defensa contra la inflación es saber cómo manejar tu dinero. Aprende sobre inversión, presupuesto y cómo tomar decisiones financieras inteligentes. Entre más conocimiento tengas, mejor podrás protegerte. Recorta gastos innecesarios. Revisa tu presupuesto y elimina todo lo que no sea esencial. Por ejemplo, suscripciones que no usas, comer fuera con frecuencia o compras compulsivas. Cada centavo que ahorres puede ser usado para invertir o generar un fondo de emergencia que te proteja en tiempos difíciles. Crea un fondo de emergencia. Este fondo te dará tranquilidad en caso de que surjan gastos inesperados. Lo ideal es que cubra entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Guardarlo en una cuenta que genere rendimientos, aunque sean bajos, te ayudará a contrarrestar parcialmente el efecto de la inflación. Aprovecha instrumentos de inversión accesibles. No necesitas grandes cantidades para empezar a invertir. Busca opciones como fondos indexados, bonos o cuentas de inversión en plataformas accesibles. Estas herramientas pueden ayudarte a que tu dinero crezca, incluso si no tienes experiencia previa. Pero hay algo más que debes saber. No actuar tiene consecuencias graves. Veamos qué sucede si decides ignorar la inflación. ¿Qué pasa si no haces nada? Si decides ignorar la inflación y no tomar medidas, las consecuencias pueden ser devastadoras. 1. Tus ahorros perderán valor rápidamente.
Dejar el dinero en una cuenta sin intereses o debajo del colchón es prácticamente como regalarlo. La inflación actúa como un impuesto invisible que se lleva parte de tu dinero cada día. 2. Te costará más alcanzar tus metas financieras. Comprar una casa, ahorrar para la educación de tus hijos o jubilarte cómodamente se volverá cada vez más difícil si no proteges tus ingresos y tus ahorros. 3. Tu calidad de vida disminuirá. Con el tiempo, podrías encontrarte sacrificando cosas que antes eran parte de tu día a día, como salir a cenar, viajar o incluso cubrir gastos médicos, simplemente porque el dinero ya no rinde lo suficiente. 4. Aumentará tu nivel de estrés financiero. El impacto psicológico de no poder cubrir gastos o cumplir con tus metas puede ser devastador. La incertidumbre económica afecta no solo tu bolsillo, sino también tu bienestar emocional. Es por eso que no hacer nada no es una opción. No importa si tus ingresos son altos o bajos, la clave está en tomar medidas hoy mismo para protegerte a ti y a tu familia. Y lo mejor que puedes hacer es empezar con pasos pequeños. Recuerda, la inflación es un enemigo silencioso, pero tú tienes el poder de combatirla. Todo empieza con pequeños cambios. Aprender a invertir, priorizar tus gastos y tomar el control de tu dinero. No dejes que la inflación te quite la oportunidad de alcanzar tus metas financieras y vivir la vida que deseas. Tu futuro financiero depende de las decisiones que tomes hoy. Si llegaste hasta aquí, eso significa que ya diste el primer paso: educarte. Ahora te toca poner en práctica lo aprendido. Si te gustó este video y sientes que te aportó valor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más consejos como este. También te invito a que veas mis otros videos. Estoy seguro de que encontrarás ideas útiles que pueden marcar una diferencia en tu vida. Nos vemos en el próximo video.